Hola a todos y todas, esto es Simply Health y vamos a hablar sobre cómo perder barriga sin hacer abdominales. Y no es que hacer abdominales esté mal, pero no funciona en ese sentido. Te puede servir hacer abdominales para estar más fuerte, para marcarlos un poco más si no tienes grasa, pero si tienes una barriga grande hay otras estrategias que debes antes priorizar. En concreto son 3 que luego te voy a contar, pero primero tienes que saber por qué debes perder barriga. No es solo una cuestión estética, es también un problema de salud. Cuando tenemos exceso de abdomen, cuando la circunferencia abdominal aumenta por encima de un límite, entramos en problemas de salud, no solo es un tema estético. Problemas relacionados con síndrome metabólico, con diabetes, con infartos, con cánceres y por lo tanto con mayor riesgo de morbilidad, enfermedad, mortandad. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, tenemos que entender que hay dos tipos de grasa. Una es la grasa subcutánea, que está por debajo de la piel y por encima del músculo. Y la otra es la grasa visceral, la que se aloja principalmente en toda nuestra barriga, en todo nuestro tórax, desde abajo hasta arriba, rodeando incluso los pulmones y el corazón. Y es un concepto muy importante porque hay un componente mecánico de aplastamiento de vísceras, eso se nota sobre todo a nivel pulmonar, con menor capacidad, incomodidad al atarse los cordones, falta de respiración, también en el corazón, pero sobre todo es un concepto bioquímico. ¿Por qué? Porque el tejido visceral es un órgano que emite sustancias, emite hormonas y por lo general en exceso no son buenas esas sustancias, son inflamatorias y al tener tejidos colindantes, pues estos se ven afectados. Es un tema complejo, no vamos a entrar en ello, pero quédate con que afecta más de lo que pueda parecer. Tener un poquito de grasa visceral es normal porque se utiliza como sostén y como reserva energética, pero en exceso no tiene ningún sentido y es necesario que se utilice y que no se vuelva a acumular en exceso. Está más que demostrado que los volúmenes abdominales elevados se correlacionan con mayor problemática de salud en todos los sentidos. Así que vamos a ver qué 3 acciones puedes hacer. Son muy sencillas. Una es la alimentación, otra es el ejercicio y otra es el control del estrés. Empezamos con la alimentación. No quiero profundizar mucho porque además ya tengo varios vídeos en el canal hablando sobre la temática. Pero bueno, vamos con la clave. Tienes que bajar calorías. Si no estás en un proceso dietético con un profesional o no sabes mucho sobre alimentación, va a ser difícil que comas menos calorías y que lo hagas de forma equilibrada sin que te falte de nada. Por ello, voy a intentar transmitirte una forma fácil de conseguirlo y es fijarte en la calidad de los alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros comemos mucho de alcohol, azúcares, cereales, procesados, harinas, masas, etcétera, metemos muchas calorías con facilidad y no tenemos sensación de saciedad, por lo que entran más. Si retiramos todo eso y empezamos a cubrir ese espacio con alimentos saciantes de alta densidad nutricional como son pescado, marisco, carnes, huevos, frutos secos, verduras, frutas y otros más, conseguiremos tener, sin necesidad de contar mucho las calorías, mayor saciedad, mayor salud, mayor nutrición en nuestro cuerpo y por lo tanto es probable que entremos en déficit calórico y empecemos a bajar de peso. A esto le puedes añadir un concepto que es muy importante como es el ayuno intermitente o incluso el ayuno prolongado. Sería una forma también de compensar esos excesos, esas comilonas que te han llevado a tener tanta barriga, con periodos donde introducimos de forma estratégica menos calorías o ninguna y de esa manera, por así decirlo, el cuerpo compensa y también tiene oportunidad de restablecerse desde un punto de vista de la salud. Vamos con el siguiente aspecto, que es la parte de la actividad física. La actividad física sabemos que es importante, pero hay que tener en cuenta un concepto y es el de entrenamiento versus movimiento. Entrenar está bien, pero todas aquellas personas que entrenan, vamos a poner 3 horas y el resto de su vida es sedentaria, 3 horas por semana, 3 veces por semana 1 hora, que se entienda, pero el resto de su vida es sedentario, van a llegar a un punto en el que no va a ser suficiente. Y no quiero que se malinterprete, pero tengo que decirlo con claridad. Entrenar
2, 3, 4 veces por semana en el gimnasio intenso, está muy bien, pero si el resto de tu vida es sedentaria, no es suficiente. Está muy bien, pero puede que no sea suficiente. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Pues cuando consigas tener una vida menos sedentaria. Conozco muchas personas que, a pesar de ir al gimnasio, pues trabajan en oficina, se desplazan en transporte mecánico, es decir, en coche, lo que sea, caminan muy poco a lo largo del día y además su ocio es sedentario, pasan del sofá a la cama, de la cama al sofá. Entonces, cambiar eso, tener un ocio activo, caminar más, tener más pasos, usar más las escaleras, menos el ascensor. Entonces, esa serie de tips va a mejorar mucho ese tiempo de entrenamiento. Vuelvo al inicio, si entrenas 3 horas a la semana, 3 veces 1 hora a la semana, eso es un 1, un 2% del tiempo total que tú tienes en tu semana. Por lo tanto, no es tanto como pueda parecer. Así que empieza a meter más movimiento aparte de tu entrenamiento. Y luego, si nos centramos en la parte del entrenamiento, aquí la gente me pregunta mucho, ¿qué es mejor? ¿Fuerza o cardio? Pues en mi opinión, ¿por qué elegir si las dos opciones son buenas? ¿Por qué no las alternamos o mezclamos? El cardio, por un lado, lo bueno que tiene es que nos aumenta el flujo sanguíneo, eso moviliza las grasas, hace que respiremos más, en cada expiración también combustionamos la grasa, entonces cuando más respiremos, más grasa quemaremos. Y por otro lado, el trabajo de fuerza lo que hace levantar pesas y construir músculo es que nuestra maquinaria metabólica, nuestro horno de quemar calorías, como es el músculo, aumente en tamaño y tenga más potencia. Es como un coche, cuanto más motor, más consume gasolina. Pues una persona con más musculatura va a consumir más calorías. Y me da igual, ya sea grasa, ya sea azúcar, calorías en general, vas a quemar más y vas a entrar en déficit, lo cual te hará bajar peso y bajar esa barriga. En tercer lugar, ¿por qué hay personas que bajan peso pero no consiguen bajar mucho la barriga? Esto es un tema hormonal, pero en el cual influye un aspecto muy importante que es el cortisol. ¿Qué es lo que sucede con esta hormona del estrés? Bueno, resulta que en nuestra grasa visceral hay más receptores de la hormona cortisol. Y cuando el cortisol llega a ese sitio porque lo llaman, porque hay más receptores, la respuesta de la grasa visceral es aumentar todavía más el volumen. Entonces van a querer coger más calorías, más moléculas lipídicas y van a aumentar en tamaño y aumentará todo. ¿Qué es lo que sucede? Esto es como una especie de respuesta defensiva del cuerpo humano ante situaciones de estrés. Cuando estamos en un ambiente hostil y sufrimos un peligro, el cuerpo entra a la defensiva y quiere acaparar recursos para sobrevivir. El problema que tenemos en el siglo XXI es que casi nadie tiene situaciones de vida o muerte. Todas las situaciones de estrés están, o casi todas, en nuestra mente, lo cual nos hace entrar en un proceso de ansiedad constante que nos genera unos niveles elevados de cortisol, eso se puede ver en una analítica o en una encuesta, y al final nos envenenamos por dentro con nuestras propias sustancias. Por ello es muy importante que gestiones esto de alguna manera, si sientes que tienes estrés continuo, ansiedad, cortisol elevado, que lo gestiones personalmente, que vayas a buscar ayuda a un psicoterapeuta o a algún experto en la temática que te pueda solucionar dicho problema y con las 3 estrategias, con la gestión del estrés, con la actividad física y con la mejor nutrición, puedas solucionar ese problema de abdomen sin necesidad de hacer tantísimos abdominales y de forma mucho más efectiva. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos.